Buenas tardes, soy el doctor Luis Alberto Moreno Camacho. Soy parte del grupo de especialistas de aquí de Fertil Center. Vamos a estar contestando algunas de nuestras dudas de nuestros pacientes. A continuación leemos algunas. Dice, mi situación es que quiero quedar embarazada, tengo 23 años, estoy casada desde hace 3 meses, pero desde tiempo antes lo intentamos sin ningún resultado. Mi periodo es irregular. Muy bien. En los periodos irregulares, obviamente aquí lo que tenemos, lo más común es que sea una oligovulación o anovulación. ¿Qué significa esto? Esto significa que probablemente no estés ovulando, ¿sí? Entonces, si no hay una ovulación, obviamente no va a haber lo que es una fecundación. Y si no hay una fecundación, no va a haber un embarazo. Tenemos que ver cómo están las hormonas, tenemos que, obviamente, ver todo este tipo de cosas, hacer que ovules y que tengas tu embarazo sin mayor problema. Obviamente con esto, con un protocolo de estudio. Sí, pero en sí y en general, pues obviamente el problema que está teniendo aquí sobre todo es de que hay una anovulación o oligovulación. Muy bien, otra de nuestras preguntas dice, buenas tardes, tengo 2 años queriéndome embarazar y no quedo embarazada. Ya tengo un hijo de 3 años, entonces no sé cuál sea el problema o por qué no quedo embarazada. Hace tiempo fui con un ginecólogo pensando que estaba embarazada, pero fue resultado negativo. Y se me comentó que tenía 2 quistes pequeños y miomas. Me dijo que a lo mejor estaba ovulando, que no estaba ovulando, pero no me dio medicamento ni nada. Quisiera saber, bueno, en cuestión de tu caso, llegamos a lo mismo, hay que valorar y hay que revisar obviamente para checar si hay una ovulación o no estás ovulando. En caso que no estés ovulando, pues hacer obviamente que ovules para que no tengas mayor problema. Tú tienes antecedente de fertilidad, entonces no debería ser mayor problema en que tú tengas un embarazo. Sin embargo, pues obviamente tenemos que ver si sí es la causa el que no estés ovulando. ¿Sí? Esto generalmente se da por alteraciones hormonales, ¿sí? Y las alteraciones hormonales se pueden corregir sin mayor problema. Veamos algunas otras preguntas. Tengo una pregunta, yo estoy operada y mi esposo quiere un bebé, más tengo la salpingo. ¿Se puede definir inclusive el sexo del bebé? Si aquí depende el método de que se prefiera. Esto obviamente hay que ver edad, ¿sí? Hay que ver las condiciones que se tienen de los ovarios, ¿sí? Y las condiciones obviamente de la salpinge, qué tipo de operación o técnica utilizaron. Aquí puede ser inclusive la reversión, ¿sí? O la reconstrucción o recanalización tubaria, pensando obviamente en que sean métodos más naturales, o bien lo que es una fertilización in vitro. En tu caso, de hecho, sería una de las mejores opciones y alternativas, porque en una fertilización in vitro, ahí sí podemos, por medio de un estudio especial, ¿sí? Que es un diagnóstico pregestacional, preimplantación, perdón, aquí podemos precisamente ver inclusive el tipo, ¿sí? De sexo que tiene, sea masculino, sea femenino, ¿sí? Con una seguridad, y también obviamente podemos ver en este modo que no tenga alguna alteración genética. Ya en su momento obviamente son cosas un poquito más personalizadas que se tienen que platicar, pero sí, sí se puede. Bien, otra de nuestras preguntas. Tuve un embarazo y mi bebé tenía una enfermedad genética y quisiera embarazarme y que mi bebé esté bien. Muy bien. Algo similar, ¿sí? Aquí en este caso tenemos que ver qué tipo de alteración genética tuvo tu bebé. Conforme a eso, valorar el pronóstico de que se vuelva a presentar. De acuerdo a los factores que se tengan tuyos, de tu esposo, ¿sí? Tenemos que precisamente verlo. Si se hace una fertilización in vitro, obviamente aquí podemos hacer el diagnóstico preimplantación para ver precisamente que el embrión que se va a transferir dentro de tu matriz sea un embrión sano sin ninguna alteración genética. Entonces, sí se pueden hacer todo este tipo de cosas. Otra pregunta que tenemos es, ok, en cuestión de, ok, muy bien. Saber cuánto cuesta el estudio para diagnosticar si soy estéril, mi esposa, si puede, pero puedo tener hijos, es decir, muy bien, un hombre que quiere saber si es estéril o no. Esto es
de primera intención es un estudio bastante sencillo, lo que es el espermograma. De ahí se derivan las cosas si tenemos que ampliar el estudio o no. Es un estudio que es por una muestra seminal, ¿sí? Es bastante sencillo el estudio, se valora y de acuerdo a los resultados, pues obviamente se estará comentando si se tiene algún problema o no se tiene y en caso de que se tenga, cómo lo podemos solucionar. Sí, en cuestión, bueno, de precios se estarán viendo directamente, pero sí es fácil realmente saber si tienes fertilidad o no hay fertilidad en cuestión masculina. Son las preguntas que ahorita nos han estado haciendo. Si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, con todo gusto estamos aquí precisamente para resolvérselas. Ok, otra de nuestras preguntas, doctor, ¿será que una mujer operada hace 3 años puede quedar embarazada? Sí, muy similar la pregunta que ya habíamos contestado. Sí, por supuesto. Repito, hay que ver factores, hay que ver las alternativas, dependiendo edad, dependiendo condiciones, valorar cuál es la forma más idónea, ¿sí? Y la que sea indicada para tu caso, ¿sí? Ya sea que queramos revertir o recanalizar las trompas, ¿sí? O bien hacer una fertilización in vitro sin necesidad de hacer alguna cirugía para poder que quedes embarazada. Y sí, independientemente de los años, aunque si son menores de 5 años, pues obviamente tienen mejores pronósticos, pero si es en cuestión de fertilización in vitro, los años no es muy importante en cuestión de lo que tengan, de que se hayan operado, ¿sí? Sin embargo, la edad es algo importante para ver la calidad de los óvulos que se tienen. Ok, otra pregunta. Dice, ya es paciente aquí de nosotros. Dice, este mes estuve tomando las Primogin y gestágeno, aún no he terminado mi tratamiento, ya comenzó mi periodo. La suspendo y voy a revisión o qué hago. Bueno, en cuestión, dependiendo los días en que estés, pero generalmente ya cuando empiezas a arreglar, sí debes de suspender el medicamento. ¿Sí? Y si tienes cita en un día 3 de tu ciclo, pues obviamente agendarla como se te dio la indicación. Y igual si hay alguna otra duda y demás, podemos comentarlo de forma particular para eliminar toda discrepancia o dudas. Pero sí, la indicación sería suspenderlo y si te vamos a revisar en un día 3 aquí te esperamos. Muy bien, otra de nuestras preguntas. Yo tengo considerado la in vitro para poder embarazarme, ya que por 2 embarazos ectópicos tengo cortadas las trompas. Ya me hice los estudios y sí soy candidata. Me detectaron hipertensión hace un año aproximadamente. Me gustaría saber los riesgos en este caso. Obviamente una enfermedad, hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, todo este tipo de alteraciones nos generan un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, teniéndote obviamente en control previo, en este caso como sería fertilización in vitro, obviamente tendríamos todas las medidas necesarias para hacer prevención de que haya algún problema mayor. ¿Sí? Mientras tengamos bien controlada lo que es la hipertensión, no debe de tener mayor problema durante tu embarazo, pero sí son cuidados especiales que debes de tener porque sí sería un embarazo de alto riesgo. Muchas gracias por sus preguntas que nos han estado haciendo. Estamos todavía aquí algunos minutos por si gustan alguna otra duda o algún comentario.
Muy bien. Aquí tenemos otra. Doctor, yo estuve en tratamiento hace 2 años, pero desafortunadamente no se logró mi bebé. Y posteriormente puse en tratamiento nuevamente y no funcionó. Ok, bueno, aquí importante saber para nosotros mucho cómo fue la evolución en cuestión de ese embarazo, porque debemos de tener un buen control desde que sabemos que hay un resultado positivo, una prueba de embarazo positivo, porque tenemos que ver estados hormonales que son muy muy importantes y que muchas de las veces los dejan o los pasan desapercibido, y lo que es la cuestión hormonal o una insuficiencia hormonal durante un embarazo pequeño, eso nos genera precisamente que haya pérdidas. Entonces, una de las cosas que nosotros precisamente revisamos, controlamos para poder ayudar y poder no tener estos casos, ¿sí? En cuestión del tratamiento, que, bueno, desconozco qué tipo de tratamiento fue el que utilizaste, no sé si tengas una pregunta en concreto, pero si tú hayas o no hayas tenido un embarazo, ¿sí? De todos modos podemos obviamente estudiarte para saber qué problema es lo que está pasando y poderlo corregir. Siempre es muy muy importante saber primero el diagnóstico antes de dar un tratamiento, ¿sí? Con esto pues obviamente elevamos nuestras tasas y tenemos los mejores resultados, ¿sí? Entonces, con todo gusto, si tienes una pregunta en concreto, estamos aquí para servirte. Muy bien, hola, buenas tardes. ¿En su clínica realizan operación de reconstrucción de trompas de falopio? Sí, efectivamente. Aquí en nuestra clínica precisamente contamos con todos los servicios. Hacemos tanto baja complejidad como alta complejidad. Y también en cuestión de que estén operadas, por ejemplo, la salpingoclasia, la oclusión tubaria bilateral, hacemos lo que es la recanalización tubaria. La reconstrucción tubaria, cuando tienen daño como tal, ¿sí? Ya sea moderado, severo o leve, bueno, dependiendo y de acuerdo a las condiciones que estemos viendo, si es factible y si tienen buen pronóstico las trompas, también obviamente hacemos cirugía de reconstrucción tubaria, que es por medio de microcirugía, ¿sí? Son instrumentos especiales, son muy pequeños porque obviamente son tejidos que debemos de cuidar bastante. Entonces, pero sí, hacemos todo ese tipo de procedimientos. Desde lo que, repito, es baja complejidad hasta alta complejidad. Aquí hacemos también lo que es la fertilización in vitro. Todo se hace aquí en la clínica. Contamos con todos los servicios. Muy bien, tenemos otra pregunta. Yo tengo que considerar la in vitro para poder embarazarme, ya que por 2 embarazos, no, esto ya lo habíamos, este, o es una similar, no, ya la habíamos contestado. Ok. Muy bien, otra de nuestras preguntas. Si la pareja tiene vasectomía, ¿hay posibilidades de hacer algo para lograr un embarazo? Sí, por supuesto. Sí, entonces aquí también son dos formas o tenemos dos caminos. Una es la reversión de la vasectomía,
¿sí? Que se hace también aquí en la clínica, o bien la fertilización in vitro directamente con biopsia testicular. En cuestión de hacerlo de la biopsia testicular, tomamos un fragmento, sacamos espermatozoides directamente de ahí y hacemos lo que es la fertilización in vitro, ¿sí? Pero también está la opción de lo que es la recanalización de conductos deferentes, ¿sí? O la reversión de la vasectomía. Esto dependiendo ahora sí que a sus deseos, ¿sí? Y dependiendo también las características y factores que ustedes tengan. Eso obviamente ya en una entrevista pues ya definiríamos precisamente lo que requieren y qué es lo mejor para ustedes. Bien, otra, ¿de qué depende que la fertilización in vitro llegue a su término satisfactoriamente? ¿Qué probabilidades podría tener? Muy bien, todo esto depende obviamente que tenemos que tener un control previo. Tenemos que tener todos los factores, todas las condiciones propicias para que tu bebé se vaya desarrollando de una forma adecuada. Eso lo tenemos que hacer previo a la fertilización in vitro. ¿Sí? Si queremos hacer solamente una fertilización in vitro sin tenerte estudiada, pues obviamente eso no es lo ideal. Las cosas tienen que ser como están normadas a nivel mundial para que precisamente se tenga el cuidado adecuado. ¿Sí? La fertilización in vitro es al momento de tener un embarazo, pues obviamente tenemos que tener medidas especiales, ¿sí? Y cuidados especiales para llevar a que tu bebé primero pase lo que son los 3 meses, que son cruciales, y posterior a ello obviamente llevarlo a término y que tú tengas un bebé en casa. Ese es el objetivo. Otra pregunta, ¿no se puede tomar muestra de esperma con la pareja que tiene vasectomía y hacer inseminación a partir de la muestra? No. Esto no es posible porque obviamente la función de la vasectomía es no dejar pasar los espermatozoides, ¿sí? El líquido seminal se sigue produciendo, pero por el nivel de obstrucción que se realiza, lo que no pasa son los espermatozoides. Entonces la muestra que obtendríamos de un paciente con vasectomía sería una muestra azospérmica, no hay espermatozoides, y si no hay espermatozoides, pues obviamente no podemos hacer este tipo de procedimientos. No es factible. Otra de nuestras preguntas, ¿qué pasa cuando tienes síndrome de ovario poliquístico y cuáles son los pasos a seguir? Muy bien, aquí hay que ver precisamente, el ovario poliquístico es una alteración tanto endocrinológica como metabólica. Luego entonces tenemos que ver qué tanto estás ovulando o no estás ovulando. Generalmente en el síndrome de ovario poliquístico o es anovulación o es oligovulación. Ovulas muy poco o definitivamente no hay ovulación, independientemente de cómo sean tu ritmo o tus ciclos sexuales menstruales, mensuales o irregulares, independientemente de todo eso, lo más seguro es que no estés ni ovulando, ¿sí? Entonces primero tenemos que hacer esta corrección, ¿sí? Tenemos que revisar un día 3 de regla para ver tu estado basal. Bueno, cuando esté reglando, vemos dependiendo las características de tus ovarios, las características propias, por supuesto, tuyas, y tenemos que hacer una serie de correcciones, ¿sí? Que nos van a dar que tú tengas simplemente una ovulación espontánea o bien estimular tus ovarios para que puedas tener una ovulación y ahora sí buscar tu embarazo. En cuestión de lo que es un ovario, síndrome ovario poliquístico o bien ovario poliquístico, en cuestión de que es embarazada con in vitro, pues por supuesto, la fertilización in vitro sí es una técnica que nos da un porcentaje mayor en cuestión de, de un embarazo. Entonces, por supuesto, en una fertilización in vitro tienes bastantes posibilidades de quedar embarazada. Ok, otra de nuestras preguntas nos acaba de llegar. Buena tarde. Yo me operé hace 3 años para no tener bebés, pero ya estamos arrepentidos mi esposo y yo y quisiera saber si hay vuelta. Bueno, no se entiende muy. Ya quiero tener. Bueno, ok. Desean un embarazo y tienen 3 años con que se operaron para no tener bebés. Muy bien.
He contestado un par de preguntas muy similares. Entonces, si tú te operaste, si tienes la salpingoclasia, obviamente dependiendo de cuestión de tu edad, de los factores que tengas y las condiciones ováricas, pues vamos de ahí a platicar para ver si requieres una recanalización tubaria o bien una fertilización in vitro. Cada una de ellas obviamente tiene sus tasas diferentes en cuestión de pronóstico de embarazo o de prueba positiva, pero dependiendo de tus condiciones, pues obviamente son los dos caminos que podemos tener, o bien recanalizar tus trompitas, o bien una fertilización in vitro, y las dos cosas las podemos hacer aquí en la clínica. Ok, otra, hombre de 50 años, mujer 47 años, queremos tener un bebé, hay una obstrucción en trompas, se puede hacer una inseminación y que posiblemente se logre un bebé sano sin discapacidad o enfermo. Ok, hay una orientación, cómo no, con gusto. Primero, la edad a partir de los 40, 41 años en adelante va incrementando el riesgo de tener alguna alteración cromosómica, ¿sí? Y conforme va pasando 43, 45, 47, 50 años, entre más va incrementando, obviamente las probabilidades son un poco más elevadas o bien el riesgo es más elevado de tener un problema, sobre todo, por ejemplo, un síndrome de Down o algún otro tipo de alteración cromosómica, ¿sí? Ahora, con el tiempo, la línea de fertilidad va en contra de la línea de la edad de la mujer. Generalmente a partir de los 41 o 42 años sus óvulos no son de muy buena calidad. Entonces puede ser que se pueda o no trabajar con sus ovarios, ¿sí? Es decir, que pueda necesitar lo que son óvulos donados y entrar directamente a una fertilización in vitro. Ya que si tiene una obstrucción en trompas, obviamente hay que tener una corrección primero, pero por edad no son candidatas o no son candidatos a baja complejidad, es decir, o el coito programado o la inseminación. Prácticamente ustedes lo ideal y el mejor pronóstico para ustedes sería definitivamente una fertilización in vitro. Tenemos una más. Me gustaría saber cuántas consultas son para fertilidad. Ya tengo como 8 meses intentando tener un bebé, pero no sabe si tenemos algún problema mi pareja o yo. Entonces me gustaría saber cuántas consultas son y en qué consiste. Obviamente se tiene que hacer el protocolo, ¿sí? No es en cuestión de consultas, sino es en cuestión de cuándo se termina de hacer el protocolo de estudio. Cuando tenemos una entrevista o bien una consulta, y dependiendo los factores que se tienen, son algunos estudios que se mandan realizar para poder saber cuál es su diagnóstico. Tenemos que ver cómo están sus trompitas, tenemos que ver cómo está el semen y si están ovulando, si no están ovulando. Entre más pronto se tenga los estudios, pues obviamente más pronto se tiene el diagnóstico y sabemos de qué forma les podemos ayudar. No es ideal, ni aquí ni en ningún lado, que les den tratamiento de primera intención sin saber qué diagnóstico se tiene, ¿sí? Porque si no, al final solamente pues es más gasto, tanto emocional, económico, etcétera, ¿sí? Y lo ideal es hacer un diagnóstico para poder eliminar la causa y que ustedes puedan estar embarazados. Una de otras preguntas, tengo puros niños, ¿se podría hacer que me puedan ayudar para poder tener una niña? Por supuesto, ¿sí? Esto tiene que ser, hay formas de hacerlo, en baja complejidad con menos, es decir, por ejemplo, una inseminación, hacer un estudio especial del semen, una selección especial para ver los que son con cromosoma X, que tienen cromosoma Y, ¿sí? Para ver la probabilidad que sea más alta en cuestión de que sea el sexo o masculino o femenino. Sin embargo, definitivamente para tener una certeza de que es hombre o mujer el embrioncito o el niño, ¿sí? Tenemos que hacer lo que es una fertilización in vitro y antes de hacer la transferencia embrionaria, pues obviamente hacer el estudio cromosómico que nos diga qué tipo de sexo tienen nuestros embrioncitos y conforme a eso hacer la implantación o bien la transferencia para que se implanten, ¿sí? Ya del sexo que cada quien guste.
Muy bien, otra de nuestras preguntas que nos están haciendo, pero es más bien en cuestión administrativo. Eso, recepción se comunica con ustedes para cambiar cuestión de la cita que se está solicitando. Bueno, pues fue un gusto poder, espero haya podido resolver algunas dudas que tengan. Un gusto poder ayudarlos y vamos a estar aquí semanalmente y para dudas que tengan, las tengan preparadas y con todo gusto estárselas resolviendo. Hay muchas cosas que obviamente no vamos a poder resolver de primera intención hasta saber qué factores se tienen, ¿sí? Pero eso pues bueno, ya los veremos ya de forma más personalizada. Sin embargo, estamos con todo gusto aquí, lo vamos a estar haciendo semanal y muchas gracias por su atención. El próximo lunes nos vemos.